Estamos en un nuevo programa de Rosca y Tinto para arrancar a charlar. Tenemos un invitado especial, si la cámara me lo toma, Ricardo Mascheroni, que él se define como militante nacional y popular. Así. Así es, militante. Militante. Como kiosquero. Kiosquero. Mi lugar en el mundo fue, es y será el kiosco. Yo parto de la base de que... ¿A qué edad empezaste a trabajar en el kiosco? clase parte a partir de que soy kiosquero. Una pregunta básica. ¿A qué edad empezaste en un kiosco? Después de la inundación. Después de que nos inundamos, tuvimos un proyecto con mis hermanas. Ese fue un año que, bueno, yo no estaba en la facultad. Y dijimos, bueno, si nos ponemos a trabajar, compramos un kiosco en ese momento, pedimos la plata prestada, compramos un kiosco y lo atendíamos 24 horas. ¿Era un 24 horas era? Sí, sí, el primer kiosco estaba en una cochera, en un garaje. ¿Sí? Sí. Ahí en tu casa. No, enfrente a la legislatura, un garaje que un amigo de mi padre tenía ahí puesto un kiosco. Ajá. Y bueno, ahí empezó como muchas de las grandes cosas, no en mi caso, pero muchas de las grandes cosas, los americanos, viste, que sacan flyers diciendo que todas las grandes empresas... Sí, arrancar en un galponcito. Bueno, el mío... Vos sabés que eso leí una vez, que después se termina conociendo que, más allá de que son proyectos que arrancaron en lugares pequeños, humildes, la mayoría de los grandes emprendimientos que después llegaron al éxito en Estados Unidos, más que nada relacionados a las nuevas tecnologías, fueron subsidiados por el Estado de alguna u otra manera. Es decir, no fueron tipos que se bancaron a pulmón años y años hasta que explotaron. No, el Estado yanqui los bancó, es el caso de Facebook, el caso de Apple. Entonces, bueno, también es un gran mito, ¿no? Ese de que arrancás sin nada, de que el Estado no te apoya y que le triunfás y llegás al éxito. Pero bueno, vamos a arrancar con el editorial de hoy. Estamos con un tema que al compañero le puede gustar, porque bueno, tus orígenes y en realidad tu militancia es radical, del Partido Radical, que es algo que nosotros lo decimos seguido en Rosca y Tinto, y que lo decía Perón en realidad. Perón decía, primero está la patria, y me voy a sacar los auriculares, estoy medio incómodo, ahí está. Muchos lo comparten al general Perón, porque fue el tipo que más medidas ha tomado, más decididamente, y que más ha transformado la sociedad gracias a esas medidas, para mí, a mi criterio, en la historia argentina. Pero bueno, más allá de eso, tenemos una editorial, no sé si estamos bien de audio, de cámara, estamos perfectos. Estamos para arrancar. Como todos los días, aceptando críticas, comentarios que nos ayuden a que se escuche mejor, a que sea mejor. Escuchando. Así que acá nuestro operador... Aquí en Satélite Azul, que bueno, pueden seguir en todas las redes. La verdad que estamos siempre muy agradecidos por este espacio. Satélite Azul, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitch, que es este lugar tan lindo que nos cobija hoy. Mi primera vez en Twitch, es rarísimo. ¿Sí? Sí, yo ¿Twitch? soy de otra tecnología. Claro, es una radio, porque el formato yo creo que es bastante parecido al de radio, pero tiene una cámara que te está enfocando todo lo que haces. O sea, si te saca un moco, si metes el dedo dentro del mate, No toco nada. Sí, pero se nota, yo tampoco, no tanto el formato de radio, al menos no el formato de radio tradicional. Twitch en realidad nace como una plataforma en donde los pibes que les gustaba jugar a los juegos, por la compu, digamos, como los gamers serían. Sí, los que transmitían. Al LOL, al FIFA, esos juegos masivos. Transmitían cómo jugaban. La gente se enganchaba a ver, qué sé yo, jugaban el Call of Duty. No sé si jugaste, ¿has jugado alguna vez? Yo llegué hasta el Family, alguna vez el Sega, realmente alguna vez el Sega, pero no, la tecnología es algo que me abandonó hace muchos años. ¿Sí? Sí. Claro. Yo hasta la Nintendo. No, la Nintendo, ¿cuál es? La Nintendo 64 quizás jugaste. No. Yo la jugué como retro. De Anchorena para tenerla en mi época, directamente. Claro. Bueno, Anchorena, bueno, nombrás, para meternos ya en la editorial del día, después sí vamos a charlar algunas cuestiones más pertinentes a tu militancia, Richard, pero hablar un poco de historia, ya que nombraste, bueno, de hecho un apellido paradigmático en la historia argentina, que leyendo un poco en estos días sobre el LIF, sobre el laboratorio público que tenemos en esta ciudad, que realmente es orgullo, el LIF distribuye medicamentos para alrededor de 16 millones de personas en todo el país, 8.000 centros de salud en todo el país, gratuitos, en el plan Remediar,
que es que lanzó Alberto Fernández a partir de 2020. Sí, destacar también la gestión en pandemia, se encargaron de distribuir lo que fue alcohol en gel, después en algún momento también han distribuido repelente para insectos, o sea, atienden desde el punto de vista de la salud pública los problemas concretos que la sociedad demanda. Porque imaginémonos qué hubiera pasado si realmente alcohol en gel lo hubiéramos concentrado en unas poquitas manos estos últimos 2 años. Bueno, y ahí está el tema del que queríamos hablar, porque a partir de estas lecturas que he tenido sobre el LIF, sobre el laboratorio público de la ciudad de Santa Fe y de la provincia dependiente del gobierno, es que leyendo un poco también sobre esta disyuntiva, sobre los laboratorios privados, los grandes laboratorios, en general de capitales extranjeros, que se trata de transnacionales monstruosas, grandes monopolios, que muchas veces, a diferencia yo creo de las empresas alimenticias, están un poco ocultados por la agenda mediática. Yo creo que, gracias a Dios, hoy se conoce a Arcor, se conoce a Molinos Río de la Plata, a los grandes jugadores de la alimenticia en Argentina, más o menos sabemos quién son. Pero los laboratorios son un poder quizá igual de concentrado, igual de dañino para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, que sin embargo se conocen mucho menos. El ejemplo de la pandemia es un gran ejemplo. Sí, o se conoce el laboratorio, pero no se conoce ni se llega a conocer el capital que está detrás, digamos, quién es el verdadero dueño de... ¿Qué es lo que hacen? Lo importante es que en materia médica, de investigación científica, se sabe muy poco, nada. Bueno, y ahí tiene mucho que ver lo que es el misterio alrededor de todo esto. Porque bueno, uno trata de buscar información un poco, pero no aparece tanto como aparecería con otras cuestiones. ¿Por qué digo que los laboratorios privados, en realidad los que producen medicamentos, son tan importantes para la sociedad? Y porque el medicamento, el remedio es como la comida, digamos, es un bien de primera necesidad. ¿Y por qué la concentración de pocas empresas en esta producción atenta tanto contra el bolsillo de las clases populares? Porque el remedio, nosotros, aunque baje nuestro poder adquisitivo, no podemos dejar de comprarlo. Es un bien de primera necesidad como el alimento. Entonces, ¿a dónde atenta más? Hacia los pobres. Los pobres. Y los jubilados. Y los jubilados, por supuesto. Una cuestión simplemente etaria. Sin duda que hoy los jubilados, con un poder adquisitivo también menguado en gran parte. Recortar en medicamento es lo mismo que recortar en vida, digamos. Así claro. El jubilado deja de tomar la pastilla para la presión y lo más probable es que o quede ciego o le dé un infarto, o bueno, o sea, no es que, bueno, no, podés elegir, optar libremente por las fuerzas del mercado, decir yo hoy la pastilla no la tomo. Claro, bueno, y la vida continúa su tránsito, ¿no es cierto? Por eso es tan dañino para la sociedad que se concentre la producción de medicamentos en tan pocos laboratorios. Pero hay un par de cuestiones que he leído en este último tiempo, un poco es sobre la vacuna del COVID, por ejemplo, en donde realmente no se han liberado la patente de las vacunas hasta bien entrada la pandemia. Y otro ejemplo de la misma cuestión ocurre en los años 80, cuando se produce un medicamento contra el VIH, contra el SIDA, y los laboratorios, en su mayoría occidentales, no liberan la patente, es decir, no hacen que otros laboratorios públicos puedan producirlo, porque la patente es un derecho exclusivo de ciertos laboratorios, y generan que, por ejemplo, este medicamento para el SIDA llegue a África, donde estaba muy expandido esta enfermedad, muchos años después y provoque miles y miles y miles de muertos. Digo, la lógica del gran capital monopólico que interesa mucho más ganancias exorbitantes, pues nadie le está diciendo que no ganen plata, digamos, no, pero tampoco hace falta ganar las cifras que ganan los muchachos en pos de dejar la vida de personas humanas a un lado. Que constantemente uno se tiene que volver a poner de acuerdo, la sociedad se tiene que volver a poner de acuerdo sobre los derechos humanos más fundamentales, digamos. Que digamos, bueno, como arrancó en algún momento la campaña presidencial de Alberto Fernández. Entre los medicamentos y la vida, ¿con quién me quedo? ¿No? Entre la farmacéutica, entre el lucro económico y la vida de una persona, ¿con quién me quedo? Bueno, aparentemente con el VIH en los 80 hubo una ventana de tiempo en la que se eligió el lucro económico por sobresalvar vidas humanas, digamos. Lo que no sorprende, y eso es grave también. No sorprende, y además uno si se remonta a esos tiempos, todo lo que fue el desarrollo, cómo hubo distintas teorías sobre cómo nace el VIH, cómo pasa, en ese momento fue de un mono a los seres humanos. África es un continente muy rico, pero es un continente que históricamente
lo sometieron a genocidio, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Bueno, en los países imperialistas de Bélgica, un ejemplo con el Congo, por ejemplo. Muy similar a lo que ocurrió en América Latina. A mí me sorprende también lo poco difundido que está todo lo que es la campaña militar de la Segunda Guerra Mundial en el África. Porque uno ve, ¿no es cierto?, el desembarco en Normandía o, bueno, la toma de Berlín, son momentos icónicos que te los muestra la televisión, te los muestra los medios. Pero a ver, en el norte de África y en todo lo que es Madagascar, esa zona, digamos, este del África, hubo combates que fueron decisivos también, donde se utilizó y se masacró a gran parte de la población en una guerra en la que no tenían absolutamente nada que ver, y eso no se cuenta, ¿no es cierto? Siguió en la época de la Guerra Fría. Claro. Pero uno se remonta a lo que era todo ese movimiento con el tema del VIH. Sí. Me acuerdo que también se habían hecho por el tema de la hambruna, el VIH y la problemática que sufría África cuando salió el movimiento América por África. Uh-huh. ¿Se acuerdan de esa canción que estuvieron todos? Sí. Todos, fue un himno. ¿En qué año eso? No, ¿te acordás? No recuerdo, pero los grandes íconos de la música pop y el rock a nivel mundial norteamericano, todos cantaron. Sí, que cantan We Are the World, todo eso que es. Claro. Digo, y por el otro lado le meten VIH, hambruna, sí, genocidio, de guerrilla. Sí. Las guerras en África son muy crueles. Cuando uno empieza a investigar un poco la historia de África, es muy cruel. A África van los autos de alta gama de segunda mano, van las armas de segunda mano. Es el mercado para todo lo que el capitalismo mundial va desechando. Y además el gran basurero, el gran basurero de Occidente y del mundo, sí, de los países ricos. Es muy probable que vos vayas a África y encuentres BMW, Lamborghini, todos autos que son, tal vez hoy, no son ni de colección, ni tampoco son autos que nadie elegiría, porque tienen un altísimo costo, y el que puede pagarlo se compra otra cosa, y al mismo tiempo están todos en África. Que supuestamente es un continente pobre. ¿Qué pasó? Hay algo que no cierra, ¿no es cierto? Porque la pobreza también viene a justificar la riqueza. Sin dudas. Yo digo que hay países o continentes empobrecidos y otros enriquecidos. Sí, sin duda. Porque incluso en algún momento hemos charlado con ustedes en otro lado esto de que los países con mayores diferencias y pobrezas son los países con mayores recursos naturales. Bueno, eso es lo que decía Galeano muchos años. Pero está bueno esto que decís, porque uno a veces de chico escucha como si fuera una verdad absoluta, que África es pobre, África el continente pobre por excelencia, y como si eso fuera una naturaleza, estaría en la esencia o en la materialidad de lo que es el continente, y cuando es al revés, es un continente empobrecido, pero por la cantidad de riquezas naturales que tiene en su territorio. La cuestión de los diamantes, bueno, diamante de sangre, si nos metemos un poco con el cine, es un peliculón para también entender esto. No sé cómo llegamos a África, esto es lo que me gusta del programa. Fuimos yendo. Esto es lo lindo del programa. Acá se empieza a hablar, se tira un tema a la mesa y empiezan a llegar. Bueno, pero para volver al tema habíamos arrancado con... Sí. Acá me acordé. Del laboratorio. Farmacéutica. Bueno, hacíamos la historia histórica que al final... Y nos íbamos acercando al post que hicimos hoy, ¿no es cierto? Porque llegamos hasta la década del 80, pero tenemos que ir 20 añitos para atrás, ¿no es cierto? No, y además, de hecho, esta introducción larga es para entender la lógica de los laboratorios farmacéuticos monopólicos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces también para entender el tipo de medida que hace un gobierno, que es un político, un dirigente, lo que sea, hay que entender contra quién. Porque no somos ingenuos, sabemos que la política siempre afecta intereses, no hay dudas de eso, y sabemos que la política es una confrontación de intereses. O ganan las élites superpoderosas, ricas, hoy encarnadas en corporaciones, o gana el pueblo. Y no hay mucha historia con eso, más allá de lo complejo que es la política, sabemos que no hay mucha historia con eso. ¿A qué remite la editorial? Bueno, nos vamos al año 64, asume Ilia, con el peronismo proscripto. Yo siempre esa es una deuda que le exijo un poco a este presidente cordobés, que fue cuando Perón quiere regresar de España en el año 64, llega hasta Río de Janeiro y bueno, Ilia, por muchas presiones de los milicos, termina prohibiendo que Perón entre, lo detiene en Río de Janeiro y el general tiene que volver. Rancho aparte, para no cortar. Pasa que de todo se puede hablar tanto, ¿no? Sí. Pero también hay que entender que en esto que vos decías de la relación del radicalismo de Ilía con el peronismo,
que justamente el ala del radicalismo que acompaña a Ilía al poder no es el ala del radicalismo frondicista que había hecho el pacto con Perón. Sin duda. Entonces, digamos, cambia. Desde mi visión, le exijo más o le recrimino más a Frondizi no haber hecho los deberes para que retorne al país el general, que era el tipo con el que él había hecho el pacto, que a la parte opositora de su partido, digamos, ¿no es cierto? No, además nadie esperaba que Ilía lo traiga a Perón, a eso voy. Sí, entendiendo en un contexto, como hablábamos hoy, una coyuntura muy complicada, donde había grandes presiones del poder militar. ¿Qué pasa? Pero hay un gesto, hay políticas, hay medidas, como decíamos, realmente antiimperialistas por parte de este gobierno radical y contra un enemigo, en este caso, que ya describimos. Remontémonos un poco más atrás. Perón en el año 46 sufre un gran precio en los remedios. Un gran aumento de precio en los remedios. ¿Por qué? Porque había una estructura monopólica de la producción y privada. No existían los laboratorios públicos. ¿Qué hace Perón en el año 46 de la mano de Ramón Carrillo, su ministro? Crean la empresa estatal de medicamentos. Corta, digamos, le hicieron. Bueno, los privados me hacen esto. Creamos, con el IAPI, digamos, funcionó igual. Y los medicamentos bajan en pocos días entre el 50 y el 70% de lo que salían en el mercado privado. Entonces imaginen lo que ganaban si produciéndolo el Estado. O imaginen lo que perdieron quienes lo perdieron. Lo que perdieron, bueno. Imaginen lo que el medicamento en sí no tiene mucho costo de producción. Porque además lo hacen en grandes cantidades. Y investigación. Sí, repetirla, pero la fórmula una vez que ya se sabe es repetirla hasta el cansancio en miles de millones de dosis. Se crea la empresa estatal, se soluciona el problema, pasan los años, cae Perón, todo lo que ocurre en la historia argentina alrededor de esos 10 años, y llega Ilía, que sufre lo mismo. ¿Por qué? Porque la fusiladora se había encargado de que eso quede apartado en una política estatal y popular en relación a la producción de medicamentos. Entonces tiene el mismo problema. ¿Y qué es lo que hace en lo que se van a llamar las leyes de los medicamentos, o ley Oñatibia, que era el ministro también, un ministro de salud muy valioso de aquel gobierno? 3 medidas muy fuertes contra este poder. Congela el precio de los medicamentos como primera medida, considera a los medicamentos como bien social, como bien público, y por otro lado fomenta fuertemente la intervención del Estado tanto en la producción como en la comercialización de los remedios. Bueno, imagínate lo que ocurrió. Imagínate. Jacobo Timerman, que era el dueño de la prensa en aquel momento, larga una feroz contraofensiva contra un presidente debilitado, porque no tenía el apoyo de las mayorías, debido a que el peronismo estaba proscripto. Entonces no le alcanzaba, estaba como en el medio, porque por un lado tenía medidas piolas, populares, antiimperialistas, y era acosado por el poder económico y por los militares, por el poder financiero sin dudas, y a la vez, cuando vos sos acosado por poderes tan grandes, tenés que tener el apoyo del pueblo, sin dudas. El tipo no lo terminaba de tener porque Perón estaba proscripto. ¿Qué es lo que sucede? Ofensiva tanto de los medios de comunicación, del poder militar y el poder económico, y muchos historiadores sostienen aún hoy, a pesar de un contexto complejo, de que ese fue el detonante, la intervención en el mercado. Sí, hay un acuerdo generalizado sobre que ese fue el motivo principal, o la gota que rebalsa el vaso, el punto de quiebre, digamos. Vos sabés que muchas veces he leído que el golpe de Irigoyen tenía olor a petróleo, ¿no? Se dice eso. Y a Ilía, no sé, tiene olor a remedio, no sé si hay olor a remedio. También quitó los contratos a las empresas petroleras. Sí, también. Acá vinieron a decirle, mirá, los contratos son estos, y Ilía dijo, mira muchachos, no. Es un punto interesantísimo ese para debatir, además de por la actualidad del debate. Tenemos un país que todavía no tiene autoabastecimiento de petróleo asegurado, un país en el que todavía depende del financiamiento externo para exportar ese petróleo, y que sigue existiendo YPF como el mayor ente que interviene en ese mercado. Es decir, que la herramienta todavía subsiste, no es que no ha pasado como en otros sectores de la economía, que realmente la década del 90 haya explotado y arruinado la única posibilidad que tenía el Estado de intervenir en el sector. Nosotros hoy con YPF, en manos del Estado Nacional, tenemos la posibilidad de intervenir en el mercado del petróleo. ¿Por qué Ilía suspende los
los contratos petroleros, además de por el marcado nacionalismo de su gestión, es porque de vuelta, o sea, eso fue una campaña de contraposición al gobierno que estaba llevando adelante Frondizi. O sea, escenario político de la década del 60. El peronismo proscripto no es una opción. ¿Qué quedaba? Quedaba el radicalismo del pueblo, el radicalismo intransigente, los sectores militares y los liberales conservadores, digamos, más o menos, para hacer la vía, tal vez otro, pero son esas 4 facciones. De esas 4 facciones, en realidad, el poder se lo disputaban entre los militares, que eran los dueños de las armas, no los dueños de los votos, y las 2 facciones del radicalismo, que eran las que se venían sucediendo en las elecciones. Algunas veces ganaban los intransigentes, algunas veces ganaban los del pueblo, y Lía radical del pueblo. ¿Qué siempre. Hay como una relación de dependencia, ¿no es cierto?, muy profunda, en la cual parece que necesita la Argentina, o algunos le quieren hacer creer a los argentinos que la Argentina necesita el apoyo de ciertos capitales internacionales y transnacionales para cualquier tipo de desarrollo local. En el 60 el sector que propugnó eso fue el sector de Frondizi. Digamos, si no vieron las petroleras extranjeras, la California, Shell, la Pan American, todas las con las que firmó, entonces no vamos a tener petróleo. Y del otro lado, Ilía diciendo, no, yo no quiero que ingresen al país porque eso genera dependencia, genera una constante fuga de recursos desde un país, digamos, subdesarrollado, tercermundista como la Argentina, hacia las casas matrices de esas mismas empresas, acrecentando la grieta entre países, porque hay una grieta entre países también, no solamente entre personas. Y bueno, como estamos acostumbrados, llega la nueva gestión y pisa sobre la anterior, ¿no es cierto? Entonces los contratos que estaban firmados, Ilía los cancelan en su totalidad. ¿Es una medida nacionalista? Sí. ¿Es de impulso al desarrollo local? Sí. Pero sí, ahora con el diario del lunes, sabiendo que en 1973 íbamos a tener crisis del petróleo, tal vez no fue una de las decisiones más reivindicables del gobierno de Ilía, porque nos agarra la crisis del petróleo sin autoabastecimiento. Como todas las crisis provocadas. Digo, si no hubieran sido provocadas las crisis, digo, capaz que la realidad hubiera sido otra. Hoy tenemos una crisis energética en el mundo y sabemos que es una crisis provocada. Sí, sin duda. Incluso se habla de que mucho de lo que es la faltante hoy en día de petróleo es una faltante provocada, especulativa de ciertos sectores. Se sabe a viva voz de que hoy se está yendo prácticamente en vehículos particulares a países limítrofes la nafta. Sí, o sea, gasoil. El gasoil. Bueno, ¿sabés por qué ocurre eso? Por la brecha que existe en el dólar. Porque te lo compran en negro cuando acá vos los vendés a $1 oficial, digamos. No, bueno, perdón, me meto. Estoy de acuerdo en que van a decir que es la brecha. Ahora, la realidad, la brecha es como cualquier otra variable que existe en la economía. Que hoy falte es por lo que decía Richard. Hay tipos con nombre y apellido que se han decidido a que haya escasez de gasoil. No es casualidad. ¿Cómo va a faltar gasoil? Está bien, hay una guerra en el mundo bárbaro. El petróleo se produce en Arabia Saudita, en Venezuela, en Argentina. Decime cuál de esos 3 puntos del mapa está en guerra o tiene imposibilitada la vía de comunicación. No hay un motivo realmente que vos digas, che, falta por esto. Bueno, pero a partir de la guerra existen bloqueos, también existen... A partir de la guerra suben los precios y te lo quieren vender caro. Eso es lo que pasa. Como acá lo estamos comprando barato, no nos lo quieren vender. Entonces, ¿qué pasó estos días? ¿Qué hubo? ¿Hubo aumento en el precio? Sí, hubo aumento. Entonces ahora, de golpe apareció. Para que ganen más. De golpe, ahora que sale más caro, alcanza para todos. Nunca alcanza para todo eso. El problema es algo que en teoría tendría que alcanzar para todos. Y veo que también, yo ya hace muchos años por el sector que trato de representar o milito, de que no es un sector partidario, sino la defensa del comercio de cercanía, uno ya huele cuando vienen y te arrancan las noticias a decir, va a haber. Bueno, sí, también genera mucha especulación. ¿Cómo sabes que ya va a haber desabastecimiento? Y arrancan y se hace... Bueno, con el dólar ocurre lo mismo, digamos. Pasa con el aceite, pasa con la manteca, pasa con el gasoil. Pero vos ves que si bien hay una capacidad ociosa en materia de producción de alimentos muy importante en Argentina, los niveles de producción por lo general no caen. Y te dicen que va a haber desabastecimiento. Entonces vos decís, ¿y dónde va la mercadería? En algún lugar tiene que estar. No se esconde. Se exporta, se lleva de contrabando,
Pero cuando alguien te dice que va a haber algo, es porque lo está provocando. Sí. Arrancan a avisar que lo van a provocar. Muchas veces nunca llega a eso. Nunca llega. Bueno, ha pasado... Y vos quedás con la imagen de que en algún momento te faltó algo que siempre estuvo. Sí. A este gobierno le ha pasado mucho desde los medios con la cuestión del dólar. ¿Cuánto han dicho que el dólar oficial iba a aumentar? Y se mantuvo en 200 pesos durante mucho tiempo. Sí, ahora saltó. Ahora sí saltó, pero fueron meses en donde Infobae, La Nación, Clarín aumenta. Sí, parecía que iba a haber una corrida un estallido al día siguiente. Sí, nunca terminó ocurriendo. Ahí está el poder también de los medios de comunicación, también concentrados, porque fíjate, cómo las grandes productoras de todo tipo, alimento, medicamento, en este caso comunicación, contenidos, lo que como quieras llamarlo, son estructuras monopólicas, como lo es todo el capitalismo hoy, que hoy estamos charlando un poco sobre cómo se ha desvirtuado. Hablando de estructura monopólica, acá nos llega un mensaje al chat de Twitch que nos dice, está en inglés, lo voy a tratar de traducir de la mejor forma posible. ¿Por qué está en inglés? No sé, lo voy a leer primero en inglés para que vean mi falta de pronunciación y después hago la traducción que a mí se me ocurre. A ver si entendemos algo en inglés. Dice, wanna become famous by followers, primes, and viewers on viewers.shop. Algo así. Dice, ¿quieren volverse famosos? Compren seguidores. Compren seguidores. Ahí. Compren Primes, que yo lamentablemente de Prime conozco una sola cosa y no sé bien qué significa. Pero es raro que me vendan Prime por la red, digamos. Sí, hay... pero bueno, se ve que si queremos comprar seguidores también podemos. Nos habrán visto con pocos seguidores, tal vez, ¿no? Andan dando vuelta por las redes. ¿Es alguien conocido? No, ¿sabes qué son? Cat Foil, no sé. Es gente que anda dando vuelta ofreciendo seguidores que son bots, en realidad falsos. Y los venden personas falsas para generar apariencia, que te siguen, que comentan, que te ponen me gusta para volverte no, porque son bots, claro. No, son bots, solo aparece. No te van a reaccionar, no te van a poner nada. Es un numerito, ¿viste? En Instagram en vez de tener 10 tiene 20.000. Se ve que todo falso. Ahora todo parece que viste que en algún momento lo que sucedía en la realidad se trataba de exportar a los medios de comunicación, a las redes sociales. Ahora parece que lo que ocurre en los medios de comunicación lo estamos tratando de importar, ¿no es cierto? En semanas que salió el temita de si se podía comprar o no personas, de nuevo, algunas discusiones saldadas hace unos 200 años, ya por la asamblea del año 13. Se destruyó, el tipo se destruyó en 3 declaraciones, se autodestruyó para mí. Dice que cayó en todas las encuestas de forma abismal. Dijo lo de los órganos, venta de órganos, venta de niños y algo de, libre portación de armas. Libre portación de armas, el día después de la tragedia, o sea, ahí te voy a decir, el peor momento que podés elegirlo. Vos sabés que en una semana... Que esto se dice ahora, independientemente de su carrera política, por algo. Algo, porque no, o sea, lo que se dice hoy, esto es como el desabastecimiento. Claro. No, se pero vos decís, a generar, ¿cómo? Pero con el tema de la venta de niños, ¿se puede generar algo? Yo hace varios años creer que lleguemos a ese momento? Me di cuenta que Argentina es un país cobayo, que las corporaciones de manipulación en materia de social experimentan en Argentina. Cosas descabelladas que en el mundo no tendrían razón de ser, se experimentan en Argentina. Nosotros somos, así como fue África en un momento con el tema de... ¿Quién era el que decía que... Es un país cobayo, Argentina está hecho para ver cómo reaccionamos a disparates que realmente no tienen sentido de ningún tipo. Yo no me acuerdo si fue Cristina o quién, que recordó a un filósofo, creo que fue en el último discurso de Cristina, que decía que en el mundo hay 4 tipos de países. Lo desarrollado, lo subdesarrollado, Argentina y Japón. Y va por lo que estás diciendo vos un poquito, ¿no es cierto? Como que la forma de organizarnos los argentinos siempre es distinta a la del resto del planeta en algún punto. Sí, tenemos nuestras particularidades. Para mí lo de estos discursos de extrema derecha, no sé si es derecha, porque ya es una especie de liberalismo absurdo, ¿no? Porque nadie pensó que después del año 3 en Argentina terminaba el liberalismo y sin embargo la esclavitud se abolió en el año 3. O sea, la libre compra y venta de personas se abolió hace más de 200 años. Eso no sé cómo denominarlo, porque tampoco creo que sea una extrema derecha. Me parece que es una cuestión de decir cualquier payasada. No, es un espécimen que anda dando vuelta muy fomentado por los medios. Para mí el objetivo es patear la discusión hacia terrenos de lo absurdo. Entonces, la verdadera discusión, que es otra,
nos pasa por adelante como quien se pierde el elefante, ¿no es cierto? Es una herramienta a gran escala de generar en una sociedad algo que en otras sociedades, ¿cómo generás el caos a partir de la instalación de la subjetividad absoluta? Hoy la verdad absoluta es lo subjetivo. Sin duda. Es esa posverdad que no funcionaría en el mundo. O sea, es lo subjetivo, que la única verdad, como decía el general, la única verdad es la realidad. Bueno, ahora la única verdad ya no es la realidad. Es lo que yo creo, digamos. Es lo que yo creo. Y sobre todo en esto de cómo se debe interpretar la ley, cómo se debe interpretar la moral, cómo se debe interpretar la ética, qué está bien y qué está mal. Lo único válido es lo subjetivo, es lo que yo creo. Sí, incluso el último límite moral de las personas hoy en día se lo termina haciendo su propia subconsciencia. Es como decir, bueno, a ver, yo quiero hacer esto o me place hacer aquello. Lo voy a debatir conmigo mismo, voy a decidir si está bien y lo voy a hacer. Es un retroceso importante en materia cultural. Hace poco perdón que haga la autorreferenciación a Rosca y Tinto todo el tiempo, pero escribíamos un post que se llamó Un mundo de cobardes y tratábamos de hablar un poco de esto, ¿no es cierto? Es decir, cómo se perdió en la sociedad algunos límites morales, sociales que eran necesarios. Es decir, antes uno, previo a cometer un crimen o previo a cometer alguna deshonra, faltar a su palabra o engañar a su mujer o lo que sea, sabía que después del acto se venía una condena social. Que no era un escrache por Instagram, era una condena social en serio. Todos iban a saber que no había sido un ser humano que actuó acorde a los principios, a las virtudes que se suponían que hacían el ser humano ideal. Hoy ese ser humano ideal, ¿cuál es? ¿Cuál es el ser humano ideal de la sociedad del siglo XXI? ¿Cuáles son las virtudes que reivindicamos? ¿Qué es lo que la sociedad le demanda a los individuos? Yo me parece que creo que no estoy tan de acuerdo con los patrones que estamos manejando hoy, digamos. Estamos en una sociedad compleja. A mí también me suele pasar que yo, bueno, en mi casa suelo dialogar con mucha gente y digo, qué lindo el arte de hablar, de estar en desacuerdo y de estar de acuerdo, generar coincidencias. Y me pasa que cada vez más veo que gente entiende que el diálogo es una discusión, o que no estar de acuerdo en un punto es una discusión. Claro. Digo, no todo es una discusión. Muchas veces el diálogo puede ser una discusión, se pueden dar en casos discusiones violentas, se puede faltar. Pero fíjate además... Pero digo, hoy la gente entiende que el no estar de acuerdo con otra persona es una discusión. Se parte de la base de que no es un diálogo con desacuerdos entre pares, es una discusión. Pero además eso es lo que imposibilita ponerse de acuerdo en cuestiones profundas de que repercuten en nuestro pueblo. En definitiva, en políticas para nuestro pueblo. Y yo creo que tiene mucho que ver esto y es una discusión que debemos dar, la de los medios, de cómo todo el tiempo, a través de imponernos agenda, dividen, generan siempre dos polos. Y además una subjetividad muy particular, donde ya hay muchos sociólogos, ya hay muchos psicólogos que están hablando de la era de la cancelación, se le dice. Donde si no te gusta lo que dice el otro, si no te parece, si no te cae bien, etcétera, lo cancelás, lo marginás, lo apartás. ¿Qué es lo que produce esto? Generar átomos individuales, que cada uno esté con su propia conciencia, o a lo sumo, en grupos muy pequeños, donde todos piensen igual. A ver, a la política hoy le está pasando eso. Nosotros nos hemos cansado de decirlo, yo digo, la cuestión de la endogamia dentro del peronismo mismo, la cuestión de los kioscos, como cada espacio político que es así, que tiene 5 militantes, se arma su agrupación, como si fueran pymes, como si fueran empresas, que no buscan la transformación, sino que buscan tener cargos, ganar plata en definitiva, vivir de la política. No como una herramienta transformadora. Entonces, digo, es importante empezar a cuestionar esta subjetividad tan individual, porque no nos va a permitir lograr el país que queremos, en definitiva. Y ir contra los medios de comunicación me parece que es la clave, que lo quiso hacer Cristina. Y no terminó mal por la justicia, que es otro tema del cual también hay que hablar.
mucho para hablar. Yo quería aprovecharlo también un poco a Richard, ya que lo tenemos acá presente. Yo sé que Richard, en tu labor como referente, líder, o no sé cómo querés que te mencionemos, militante kiosquero. del kiosquero y, ¿no es cierto? El tema precios imagino que es algo que manejás o que podés llegar a tener una idea formada mucho mejor que el resto de los que estamos en esta sala. ¿Cómo analizás el tema de formación de precios hoy en la Argentina? Hace poco, cuando estábamos almorzando con vos, nos contaste una historia, una anécdota bastante interesante sobre la Secretaría de Comercio. No sé si la querés repetir o no, pero digo, ¿qué opinión te merece la formación de precios en la República Argentina? Bueno, con el tema de precios, sobre todo en alimentos, conozco y coincido mucho con muchos de los planteos que hacía Guillermo Moreno, que era un tipo que sabía. Yo digo, está bien el técnico, está bien el teórico, pero cuando salís a la calle tenés que saber. Moreno era un tipo que en eso sabía. El tipo tiene muy buenos planteos con el tema de lo que es formación de precios. Después uno no se puede apartar. A ver, vos acá tenés un mercado tremendamente concentrado y concentrado de forma monopólica en dos grandes sectores. Muy pequeño, empresas nacionales, exportadoras, o si no, empresas extranjeras exportadoras. Ese es los que son los formadores de precio en alimento. Cadenas de distribución, 5 o 6 cadenas a nivel nacional, que son los que tienen capacidad realmente de pararte un país. Es una cadena de distribución. Y después el resto, lo que es el comercio minorista, que tiene soluciones. Esto arrebatándole también un poco del manejo de algo que no es palpable, que es el mercado. El mercado no es algo que uno toca. Pero vos, a través de leyes, a través de control, vos qué haces, transferís recursos, riquezas de sectores concentrados a otros sectores. Eso genera una mejoría. Con el tema del precio es una anarquía absoluta. La gente, yo no sé qué pensarán hoy los que se dicen liberales o libertarios. Bueno, bienvenido al mundo. La mano invisible que regula el mercado tiene nombre, apellido, sí, dirección, mail, WhatsApp. Están todos con anillo de oro, son manos invisibles que se llevan la moneda a gran escala. Y acá la gente está viviendo en un liberalismo prácticamente absoluto. Acá no hay control, no existe el control de ningún tipo, no existe la planificación. Y eso es preocupante. Yo lo veo, vos hagan la prueba. Yo, así como estoy atrás de un mostrador muchas veces, también trato de ver la vida de ser de un cliente. Vos te vas a 10, 15 negocios en 5 manzanas a la redonda, los mismos distribuidores, las mismas empresas venden a distinto precio. En comercio de cercanía y muchas veces hasta en supermercados. Ustedes ven supermercados de las mismas firmas, que depende del barrio, depende del lugar. Claro, sin duda. Bueno, es lo que el precio que tienen. Las carnicerías se manejan mucho así. Nosotros lo hemos hablado en una actividad militante con una carnicería del centro y le dijimos, che, ¿y qué depende? ¿De qué depende para vos el precio? Y no, la zona, me dice. O sea, para él no era los costos, no era la logística, el transporte, no, la zona. Es decir, si vendo en 4 de enero Hipólito Yrigoyen sale un precio, y si vendo en Barrio Santa Rita sale otro. De alguna forma vienen a ser herramientas para mantener el status quo, digamos, porque si, en definitiva, voy a estar ofreciendo comida a valores distintos según la pinta, lo que voy a estar haciendo es, bueno, cobrarle lo máximo posible a todos los sectores. Me imagino que los más perjudicados en un sistema que se organiza de esta forma son los sectores más precarios, que le van a estar cobrando lo máximo que esté dispuesto a pagar, que no va a ser otra cosa que el límite de su renta o de su ingreso. Y en definitiva eso va a ir acompañando en una suba sin límite de precio, pareciera ser, que a medida que vayan aumentando los ingresos, llámese sueldo, llámese asistencia social, llámese, no sé, trabajo no remunerado, changa, lo que sea, van a ir acompañando el constante aumento de precios, porque en esa zona se paga eso. Sí, y otra cosa que veo, cualquier mejora que se pueda dar desde por esto de las luchas de las clases obreras, cualquier mejora que el gremio ayuda, hay una máquina que se chupa todo el dinero y son sectores muy chicos.
Yo esta historia una historia me tocó vivir, a mí no me sorprendió el tema del comentario del dueño de la Anónima, porque... La Anónima, repasemos, es una super mega cadena de supermercado que opera básicamente de la mitad de la provincia de Buenos Aires para abajo. Para el sur, sí. Para el sur. De Peñas Brown. Sí, me suenan algunos de esos apellidos, ¿no? Sí, de tío de Carolina Stanley, me parece. No, y también del ex jefe de gabinete. Sí, de Marcos Peña. Era de esa familia. Sí, ¿no? sí, vienen. Son los que. Ingleses. Son los que masacraron a los obreros en Santa Cruz. O sea, una historia hace rato que vienen apareciendo en la historia argentina, ¿no? Plata del Estado y la plomo a rebelde. los rebeldes. Es así. Convengamos de que todo ese tipo de empresas hacen ¿Y la qué, plata con qué le el escuchaste Estado. decir al dueño? No, esto que dijo que frente a las crisis o a la inflación, ellos lo único que hacían remarcar. Sí, que Cristina Pero a mí no me llamó la atención porque este año fue que estuvimos citados a una reunión donde estaban el ex secretario de Comercio Interior, Feletti, estaba Débora Giorgi, bueno, el equipo que en realidad representa el Estado, una gestión, el Estado, representa a las mayorías, a todos, no a las mayorías. Uh-huh. Y en un momento, bueno, ahí estaban los dueños de los grupos productores de alimentos y distribuidores. La mano mágica estaba ahí, digamos. Era la mesa de la mano invisible. Sí, estaban ellos. Algunos eran extranjeros. Y del otro lado estaba, qué sé yo, estaba la encargada de representar a los supermercados chinos. Estaba Chiche Sabore, Federación de Almaceneros de Buenos Aires. Había compañeros de la Unión de Kiosqueros. Yo fui por la provincia de Santa Fe representando a la provincia, y bueno, estábamos los minoristas, los más chicos. Del otro lado estaban los productores, estaban Arcor, estaban los grupos Molinos, y bueno, la cadena de supermercados, estaba Coto, Walmart, Carrefour, ¿se puede decir? Sí, no hay problema. Anónima, estaban todos sus CEOs, algunos eran extranjeros. Y bueno, yo lo que planteé es que para ese tipo de empresas, que además empresas que realmente uno tendría que ver la que se llevan del Estado, es tremendo porque tienen una capacidad, primero que crecieron con el Estado y segundo hasta que sin duda el Estado les sigue subsidiando. Y son proveedores del Estado también. Digo, en un momento se planteó el tema de que en el mundo lo que hay que cuidar es el trabajo. El sueldo para ese tipo de empresas, como es en otro lado del mundo, el sueldo no es un gasto, no es un costo prácticamente. Estamos hablando de empresas que tienen márgenes de ganancia abismales, porque los márgenes son abismales. Y bueno, uno de los representantes dijo, miren, así se lo dijo al secretario de Comercio, le dice, nosotros vamos a apoyar el programa Precios Cuidados, vamos a sacar solicitada en los medios, pero no lo vamos a aplicar. Vamos a apoyar en los medios y no lo vamos a aplicar porque los alimentos que nosotros podemos vender acá lo tienen que pagar al precio que pedimos. Si no, lo cargamos en un barco y afuera nos van a pagar al precio que pedimos. El nivel de cinismo que tienen. No, además de cipallismo, ¿no? Loco, no te interesa, pero ni un poco. Nada, no le interesa toda la si gente de tu alrededor. Explota el país. No le interesa. No les Ellos interesa. cargan los alimentos, que además que la producción de alimentos tiene un porcentaje muy chico en componente en dólares, no es como otro tipo de justamente digamos, es parte de lo que la Argentina produce, la industria del alimento. Se entiende que es un sector que está desarrollado, que genera, que hay para hacerlo acá, digamos, pero bueno, los muchachos igual se atan a los precios internacionales, ¿no? Viene un empresario, ¿qué más liberal que eso? Viene un empresario y le dice al Estado, no me interesa la gente que hay acá. Yo cargo el barco, declaro una parte, porque siempre una parte tienen que declarar. Cargo el barco y lo vendo al precio que quiero y después veo si liquido también. Porque ahí está el problema, lo que los tipos venden, lo que los tipos producen lo venden, digamos. Sí, lo venden, si no, no lo producen, es así. Digamos, no, pero hay una voracidad tan grande en el mundo hoy por los alimentos, claro,
que lo que producen lo venden, entonces no tienen problema, porque no tienen una cuestión de demanda deficitaria. A mí lo que me parece preocupante es la libertad con la que se desafía al Estado, porque hay representantes del Estado, la libertad con la que esos grandes grupos económicos desafían al Estado y dicen, miren, yo al programa que ustedes están analizando, precios cuidados, llámese como se quiera llamar, no lo voy a hacer. No lo ponen. Y que la respuesta del Estado no haya o sean débiles, digamos. Si alguien te dice eso, al otro día tendrían que estar todas las energías del Estado dispuestas a fundir a ese tipo, pero hay que decirlo, porque no puede ser. Ahí es lo que yo digo. Poco esto, para tomar fuertes decisiones, tiene que haber fuerte apoyo, porque los precios y la cantidad de alimentos que se venden o quedan en el país dependen pura y exclusivamente del privado. Cuando tiene una sociedad que dice que a la empresa privada no se la puede tocar porque es comunismo prácticamente. Claro. Digo, ¿quién se piensa que ponen los precios en este país? ¿Cómo? A ver, yo como ciudadano quiero que controlen precios, tengo que ir y decirle al Estado, usted me controla los precios. Si no, esto es un poco el disparate, la disociación que tiene la sociedad en decir, no podemos comprar más. Los precios están disparados. No me toques la empresa. El Estado es comunismo soviético. Que los empresarios se la lleven todo. Sale la gente. Sí. El disparate de todos. Incluso hay una falta de participación social en ciertas decisiones. O decir, bueno, que el ciudadano vaya a controlar el precio. Eso acá en la Argentina lo puede hacer la militancia si se organiza y si se le pide que lo haga. Ahora, pensar, como decía Richard, que un ciudadano a pie va a ir por sus propios medios a controlar el programa de precios cuidados y hacer la denuncia correspondiente donde lo tiene que hacer, es utópico también pensarlo. Sí, pero va más allá. Yo siempre digo, el control de precio en góndola es muy difícil, porque vos, ¿qué es lo que podés controlar? Yo diría que es imposible hacerlo, no sé qué opinión te merece. A ver, pero en un estado totalitario te puedo creer y así todo. Pero el control lo tenés que hacer en esa mesa en la que estuviste sentado vos. De ahí tiene que salir el control. Es ahí el control. Claro, ahí la disputa. A controlar el precio. Yo te digo, el margen de ganancia. Esto es cosa que hablábamos con Feletti. El margen de ganancia. ¿Puede ser lo mismo el del último del eslabón de la cadena minorista que el del productor que vende a gran escala? ¿O las grandes cadenas? No lo es. Entonces vos decís, che, ¿cuánto es el margen de ganancia en un comercio minorista? Que vos decís que el margen de ganancia, o cuánto se le remarca a un producto, vamos a ponerle el 40, el 50, en algún caso el 100, los márgenes de ganancia son mucho menores. Nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda del Estado como tienen las grandes empresas. ¿Ustedes vieron lo que son los márgenes de ganancia de las empresas productoras de alimentos? Sí. Inaudito, pero es inaudito en serio. Y después tiene un sector de la sociedad que dice hay que defender eso. Sí. Y después no puede comer. Y cuando no puede comer le dice al Estado, hagan algo. Pero no me toquen. Sí, hay una... apaguen el incendio. Sí. Pero no lleven manguera, no lleven fuego. Y está con un bidón de nafta, ¿no es cierto? Es así. Inaudito. Es parte de una confusión generalizada. ¿Sabes cuál es el problema, Richard, también? Y ahí la autocrítica sobre la política... que no se explican estas cosas. ¿Por qué el presidente no sale a explicar cómo es? ¿Por qué, loco, salí a cadena nacional si es necesario? Explica por qué hoy la comida sale tanto. ¿Qué problema hay en hacer eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no poder explicar a la gente que está pagando 1.400 pesos el kilo de asado? ¿Por qué ocurre? ¿Y contra quién hay que...? Porque también es esa otra, no es solo... Hay que explicarlo. La gente, yo la verdad que tengo... Y bueno, pero si no tenés una marcha a favor de Vicentín, que quizás la tenés igual, pero Cristina lo hacía eso. Yo como militante digo, pero como ciudadano, vamos a hablar como ciudadano, yo me doy cuenta de las cosas. Independientemente de lo que diga la televisión, yo me doy cuenta. Yo sé que si me compro una vaca en Helvecia y la tengo que ir... la traigo, la hago faenar allá, me la traigo y pago yo el combustible, lo más probable que esa vaca que me compré y la puse en el freezer me cueste más caro que un churrasco en España. Digo, ¿y cómo llega a ese precio? Y bueno, vos tenés los sectores exportadores, primero que el Estado le pone al productor, le pone al gasoil, le pone al transporte, no le controla lo que se llevan. Pero eso no tenés que ser ingeniero, no te lo tiene que explicar alguien en cadena nacional.
vos tenés que darte cuenta que no puede costar más barato en el extranjero que en Argentina las cosas. Bueno, acá lo que hace falta, desde que se fue Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio, no hay nadie más que se haya dedicado a analizar las estructuras productivas del país, sus niveles de costos y hasta dónde llegan la producción de escala. Porque un poco lo que vos decías, bueno, si yo compro una vaca, la crío, obviamente me va a salir más cara que si voy a la carnicería probablemente y compro el mismo pedazo ya faenado. ¿Eso por qué? Porque hay determinadas ecuaciones en materia económica que dicen que producir en determinado nivel de escala abarata los costos. El tema es decir, bueno, ¿cuál es el nivel de escala óptimo? Y tratar de replicarlo en el resto de los factores de la producción del país. Porque si no, ¿qué pasa? Tenemos productores que están fabricando, por ejemplo, como es el caso del tambo, que es icónico. Tenés industrias tamberas súper chiquititas que andás a ver, capaz que te manejan 400 litros por mes, una cosa así, no dan abasto, son industrias que funcionan prácticamente a pérdida. Y en la misma localidad, tal vez, tenés radicado otro tambo gigantesco que te produce miles de litros por día, que tiene otro nivel de escala y que de todas formas compite. Entonces eso no es relacionable. ¿Dónde está la libre competencia? Pero bueno, a ver, el Estado para decir, esta escala es excesiva y esta escala es insuficiente, necesito que haya alguien del Estado determinando esa escala, determinando, bueno, estos son los costos de producción, en base a estos costos de producción, sería bueno producir en esta escala, y si producimos en esta escala con estos costos de producción, entonces el precio tiene que ser tal. Ahora, mientras no hagamos eso, planificación, no hagamos eso, se planifica a través de la intervención. Te van a vender distinto la carne según el barrio en el que esté, porque nadie sabe qué salen las cosas. Nadie sabe qué sale al público, cuánto cuesta producir. Nadie te puede decir, mirá, se podrán hacer análisis más o menos. Por ejemplo, nosotros tenemos la cuenca láctea más importante de América del Sur, vamos a ponerle, acá en Santa Fe. Bueno, hoy el lácteo más consumido en Santa Fe, por ejemplo, en la cuenca láctea, es una empresa con capitales extranjeros, la que más subsidio recibe del Estado, la que más capacidad tiene de lobby. Digo, también el desarrollo del consumo regional es importantísimo. A ver, la leche es toda muy parecida. Que cada tambo venda, pero tenés que poner un límite también. Tenés que poner un límite. Mirá, esta sociedad va a consumir 3, 4 marcas, 10 marcas, el resto. Ahora, porque todas las grandes empresas, estas que se rasgan las vestiduras, son todas empresas que han crecido favorecidas por el Estado. Después te dicen que el Estado tiene que desaparecer. Fundamentalmente lo que fue la dictadura y los 90. Los 90. Las grandes empresas que hoy algunas son transnacionales, otras no, pero importantes, eso se condice, digamos. A partir del 76 se han favorecido en gran parte. Con Alfonsín quizás se mantuvo, no tanto, y después con Menem. Sí, con la década del 90 lo que hay es un proceso que de hecho se estudia así, en historia quiero creer, en economía por lo menos se estudia de esa forma. Son 10 años de una profunda concentración económica en el país. Por un lado, la venta de empresas públicas. La desaparición del Estado. Claro, y por otro lado, la venta de esas empresas públicas a un grupo de 5 o 6 manos, que hoy son la mano invisible del mercado, que no es cierto, que la coordena todo. Pero nacieron en los 90, son 4 o 5 grupos de empresarios. Arcor, Clarín desde los medios. Solma, o sea, Macri, Papel Prensa. Techín, Molinos. ¿Cómo se llama la de cemento? Loma Negra. Fue Loma Negra. Bueno, empresa estratégica. Y en el mundo, bueno, yo me acuerdo, esto me llamó mucho la atención. Cuando un grupo de cervecero se desprende de una marca, eso lo tuvo que tratar el Congreso norteamericano porque esa marca era parte de la identidad de un país. Vos decís, Estados Unidos que... los paladines de la libertad, ¿no? Y lo tuvo que ratificar el presidente, si no, no se podía. Acá, cuando se vendió Loma Negra, no se enteró nadie. Una industria estratégica. Se lo vendieron. Bueno, pero el acero, lo mismo, imagínate. Lo mismo. Con todo. Entonces, empezamos a hacer, los argentinos, o sea, por lo menos los sectores concentrados, empezaron a ser gerentes de empresas transnacionales, se quedaron cómodos, no quisieron trabajar más. Yo digo, nosotros avanzamos hacia un libertinaje económico, ya no un liberalismo. No. Nosotros avanzamos hacia esto de que un poco somos un país cobayo, nos han metido en la cabeza algo que no existe en el mundo, el libertinaje económico. Sí,
absoluto. Es verdad que no existe, porque justamente los Como mayores paladines... No sé si el libertinaje económico, bueno, en Argentina se aplica. En Argentina existe hace 40 años. Sin duda. Bueno, Richard, la verdad estamos llegando a la hora. Sí. Es muy, muy bueno hablar con vos. Se nota que has leído, que has militado, que has conoce, hecho práctica económica, que has caminado. Una persona que está trabajando, digamos, que conoce Sobre lo que todo hace. Trato de aprender de la gente todo el tiempo, de escucharla y de aprender. ¿Qué dicen los kiosqueros de esta situación? ¿Qué es lo que notás del público, de las personas que vos agremiás particularmente o que están ahí en tu asociación? Primero que... ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Cuál es su mayor disconformidad o su mayor problema hoy? Bueno, tenemos el problema del alza de precio, es una constante. ¿Por qué? Porque nos exige todo el tiempo estar revisando y modificando precios, porque nosotros, yo siempre digo, el comercio minorista no es formador de precios. Claro. No tiene que hacer acopio, nada. Después se genera mucho malestar porque esto, incluso en las redes sociales, se puede ver, hay un sector que es manipulado que sale a quejarse con el comercio de cercanía. Pero, por ejemplo, en el comercio de cercanía todavía se da de que al vecino, al cliente, cuando hay una crisis o no, es verdad. Vos vas a las grandes estructuras y sin plata no podés comprar. No. Es más, te dan un crédito para que vos con esa plata le pagues a ellos y después, digo, es muy injusto todo. Incluso se ve en las redes sociales cómo se le echa esta guerra entre trabajadores que muchas veces se fogonea desde los medios de comunicación. El tipo que para o hace un reclamo, nosotros no salimos a cortar rutas, nosotros no hemos hecho más que un reclamo con el tema ahora de la SUBE, porque entendemos de que nosotros al cuidar el precio y que haya abastecimiento y que llegue a todos, estás cuidando también el bolsillo del cliente. Creo que tenemos que tener un poco de ese tipo de responsabilidad. Para los colegas es re difícil porque también tenés esto, tenés que ver cómo se encarece todo. En otro momento, yo siempre digo, el kiosco andaba muy bien, la gente vivía bien, nuestros gastos eran poner un empleado más y el que estaba media jornada poner la jornada entera. Ahora también es muy injusto, yo lo planteé varias veces, a mí un empleado nos cuesta lo mismo que a la cadena internacional que viene financiada por su país matriz y por convenios y por el Estado acá bilaterales. Claro, digo, ¿cómo puede ser que yo pague la misma carga tributaria que la gran cadena internacional? Eso es muy difícil. En un momento nosotros estuvimos muy bien, la verdad que el sector estuvo muy bien, con las complejidades propias de la economía que tenemos. Pero hoy estamos mejor que hace 2 o 3 años atrás, pero también es muy desgastante esto de estar siempre al filo del abismo, al no saber qué va a pasar, al no saber cómo la inestabilidad constante. Yo digo, creo que un gran avance sería tener estabilidad. Estabilidad es un gran avance. Sí. Ya después si las cosas son caras o baratas, se discutirá. Pero la estabilidad creo que tendría que ser un gran avance. Y creo que es un gran consenso social también. Coincido con vos que si bien esta es una realidad que estás contando de los almacenes, los kioscos, la verdad que pare la inflación durante un tiempo, o por lo menos que se reduzca a niveles razonables, un 20, 30%, de como nos solíamos quejar en el 2015 cuando teníamos 25% de inflación y parecía que se terminaba el mundo. Hoy estamos teniendo una inflación más cercana al 70% y bueno, el mundo no se terminó, pero acá estamos nosotros con esta inestabilidad. No te permite planificar, no le permite planificar al comerciante, no le permite planificar al trabajador, porque no sabes qué va a pasar la semana siguiente. Si te remarca el proveedor, no te remarca, si vas a poder salir o no, estás constantemente viviendo pendiente encima de lo que ocurre en la economía. Sí, no sabes lo que van a hacer que pase la semana, porque todas las cosas pasan por algo, tienen nombre y apellido, y cuando uno se pone a ver, sabe quiénes son, saben cómo se arman las cosas, es un delirio, un delirio que estén pasando estas cosas, pero bueno, hay que seguir charlando con la gente y tratando de hacerlo lo mejor posible. Así es. Bueno, cerramos con ese mensaje entonces. Bárbaro. Gracias, Richard. No, gracias. Richard.